Entonces aquí es muy importante porque vamos a hablar inicialmente, o digamos la categoría principal de análisis va a ser el concepto de costo. Y costo, pues lo vamos a entender como lo que me cuesta producir un bien o un servicio. En este caso, pues costos de producción, lo que me cuestan los factores productivos que uso en la elaboración de un bien. ¿Cierto? Entonces es una salida de dinero que va directamente a costear, a pagar un proceso productivo, que fue de lo que acabamos de hablar en producción. ¿Cierto? Esa valoración económica que se hace del proceso productivo es a lo que se le conoce como costo de producción. Ese costo de producción también se analiza en dos tiempos, pero hay que tener mucho cuidado con irnos a confundir cuando hablemos de costos. Hay que tener cuidado en confundirnos frente al concepto de gasto y frente al concepto de inversión, porque así como ustedes lo consultaron, el gasto en economía se da básicamente por una situación que no se puede controlar. Esas situaciones que no se pueden predecir y no se pueden controlar, digamos que se han conocido como las externalidades. Hay externalidades positivas y externalidades negativas. Las negativas normalmente llevan a una salida de dinero, es decir, hay que pagarlas, las externalidades negativas. Por ejemplo, usted produce una mercancía para mandar a otro sitio y usted la manda en una encomienda y usted no la asegura y esa mercancía sufre un accidente. Si usted no asegura la mercancía, pues la va a perder. Entonces usted puede decir, pero yo pude haber controlado eso. Digamos que usted pudo haberla asegurado, ¿cierto? Pero el accidente difícilmente se puede controlar. Entonces el hecho de que haya un accidente y usted no la haya asegurado o haya asegurado la mercancía por una parte del valor, implica que de todas maneras hay una pérdida. Y esa pérdida es lo que se va a conocer aquí como un gasto, que PINDIC también lo llama costo irrecuperable. Entonces, cuando la externalidad es negativa, como consecuencia casi siempre lleva a una salida de dinero, que no se puede tratar como un costo porque pues dañaría la estructura de costos del momento y las decisiones económicas futuras que se tomen en términos de la producción. Entonces hay ciertos dineros que uno de alguna manera diría o se recuperan demasiado lento o no se recuperan. A eso se le llaman costos irrecuperables y ya vamos a identificar cuáles. Eso es lo que normalmente se conoce como un gasto, porque en contabilidad un gasto sí es una cuenta del balance. Son cosas distintas, se maneja de manera distinta. Listo. ¿En qué se parece el gasto al costo? En que también es una salida de dinero. La diferencia, ¿cuál es? Una, que el gasto no se recupera. Por eso se llama también costo irrecuperable. En cambio, el costo sí se recupera. ¿Cuándo? Cuando la producción que se va a realizar efectivamente se realiza y se vende, ¿cierto? Al venderse la producción, pues entra un ingreso por ventas y ese ingreso por ventas es lo que me va a dar la ganancia de ese proceso productivo. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señora. Ok. Entonces, se parecen en que son salidas de dinero. ¿En qué se diferencian? En que el costo irrecuperable tiene que ver más con una decisión, con la toma de una decisión, y el costo como tal o costo de producción pues va directamente a un proceso productivo del que se espera obtener una producción, por lo tanto unos ingresos y asimismo una ganancia. La inversión se parece al costo recuperable y al costo de producción se parece en que es que también es una salida de dinero. Es una salida de dinero que usted lleva a un proceso de inversión. Puede ser a una bolsa, puede ser a un banco, puede usted comprar acciones, lo que sea. Y puede ser que termine en un proceso productivo,
pero no lo lleva usted directamente, sino que usted lo lleva para que otro lo invierta y asimismo ese otro que lo invirtió le pague a usted los rendimientos pues de ese dinero por la inversión. Pero al ser una inversión, usted está esperando que regrese, es decir, que le devuelva su inversión y que además regrese aumentada. Significa que regrese pues con más dinero, o sea, con lo que nosotros hemos conocido siempre como una ganancia. Ahora, en el caso de la inversión, uno diría, bueno, la inversión regresa con una ganancia, con unos rendimientos. La pregunta que uno se haría es, ¿cuántos son los rendimientos? Pues los rendimientos en la inversión serían proporcionales al riesgo que usted estaría dispuesto a asumir. Si usted está dispuesto a asumir un riesgo alto, usted espera que la ganancia sea alta. Y si usted está esperando un rendimiento pequeño, pues es porque el riesgo que está asumiendo es pequeño. Un ejemplo, usted va al banco y lleva un dinero. Usted lleva el dinero al banco y lo mete en una cuenta de ahorros con una tarjeta de débito, ¿cierto? Resulta y sucede que a usted ese dinero ahí no le va a dar ningún rendimiento, pero no le va a dar ningún rendimiento es porque sencillamente usted no está arriesgando nada. En cambio, cuando usted dice, no, yo lo quiero meter en una fiducuenta, pues resulta que es que la fiducuenta va a la bolsa, dependiendo cómo se muevan las acciones de la empresa. Entonces, como ahí hay un riesgo, pues cuando gana, gana bien y cuando pierde, pierde bien. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Así funciona y digamos que básicamente esa es la diferencia entre los tres conceptos. Ahora, ¿quién me va a ayudar aquí? Yo, a continuación, vemos cómo determina la tecnología de producción junto con los precios de los factores el costo de producción de la empresa. Nosotros en producción hablamos sobre la tecnología. ¿Recuerdan? ¿Y qué habíamos dicho que era la tecnología? Que era la manera, que era la forma en cómo se transformaban esos factores. Exactamente, son la manera, es la forma como se conjugan los factores de producción para conseguir pues la producción que se espera, ¿cierto? Conjugando capital y trabajo. Bueno. Ok, listo. Entonces lo que vamos a mirar aquí es cómo ponerle a esto precios. Básicamente lo que vamos a hacer aquí. Básicamente lo que vamos a hacer acá. Listo. Dale. ¿Cómo se elige la combinación óptima? Es decir, minimizadora de los costos de los factores, dado que los costos de una empresa dependen de su nivel de producción y es probable que varíe con el tiempo. ¿Cómo entenderíamos entonces esto? Que cómo es la forma la mejor forma para que al combinar esos factores no tenga tanto costo. Mire, nosotros cuando hablábamos del consumidor, Luis nos está escuchando. Sí, profe, la verdad es que tengo el micrófono apagado porque aquí al lado están utilizando una motosierra. Ah, vale, lo que pasa es que a mí me angustia tanto silencio. Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos del consumidor, nosotros siempre estamos buscando maximizar la utilidad del consumidor a partir del consumo. Ajá. ¿Qué tan feliz se siente el consumidor cuando consume? ¿Cierto Sí. que es lo que hacemos ahí? Sí, señora. Ok, listo. Entonces, en ese orden de ideas, en producción, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Maximizando o minimizando? Minimizando el valor.
En producción nosotros vamos a minimizar la producción. No, el valor. O sea, No, en producción. Yo no estoy hablando todavía de costos, compañeros. no, entonces en producción, la manera de que produzca más, para Por que eso, ellos vendan en producción vamos a maximizar el nivel de producción. el nivel. Ajá. ¿Cierto? Listo, muy bien. Eso. Por eso aquí, ¿y en costos qué vamos a hacer? ¿A maximizar o a minimizar? Ya en costos sí es minimizar. Exactamente. Entonces, en el consumidor estamos maximizando el beneficio. En producción estamos maximizando la producción y en costos vamos a minimizar el costo. Y cuando conjuguemos producción y costos, vamos a maximizar la producción con un costo mínimo. Entonces, por eso aquí dice, ¿cómo se elige la combinación óptima de qué? De factores, que sea minimizadora de los costos, dado que los costos de una empresa dependen de su nivel de producción y es probable que varíe con el tiempo. Mientras más se maximice la producción, menor será el costo. ¿De acuerdo? Ajá. Dale. Son los economistas a los que les interesan los futuros resultados de la empresa. ¿Por qué a los Ya. economistas y no a los contadores? Porque es que al contador le interesa la salud financiera de la empresa con miras al apalancamiento, por ejemplo. Y estas mediciones de la salud de la empresa normalmente se miden con cierto nivel de atraso. Por ejemplo, ahorita en diciembre, digamos, todavía se están tomando decisiones con el balance trimestral del tercer trimestre que se cierra en septiembre. Sí. ¿Sí? Y en el primer trimestre del próximo año se trabaja con el cierre del balance del último trimestre del año. En cambio, el economista trabaja más con una visión de futuro. Y en esa visión de futuro aparece un concepto muy bonito del que hemos hablado desde que uno empieza a hablar de economía, que es el costo de oportunidad. Sigue. Son los contadores los que se fijan en la situación financiera. Sí, señora. Entonces veremos cómo influyen las características de la tecnología de producción de la empresa en los costos, tanto a corto plazo, en la que la empresa puede hacer poco para alterar su stock de capital, como a largo plazo, en que puede modificar todos sus factores. Aquí me están diciendo que esa manera de producir tiene que ver con las temporalidades que trabajamos en producción, que son el corto y el largo plazo. Pues resulta que es que el corto es un periodo de tiempo en el que no se puede variar la producción muy rápidamente gracias a que hay un factor que es constante, que es el capital. Sí, y a largo plazo todos los factores son variables, pero hay un momento del corto plazo muy mínimo donde tanto capital y trabajo no se pueden variar. Por ejemplo, usted empieza con una empresa y lleva con ella 3 meses o 6 meses y tiene un empleado que es el que sabe hacer el producto, así a usted no le esté gustando el empleado, usted no lo puede cambiar porque usted apenas está arrancando, ¿cierto? Entonces hay momentos donde es muy mínimo lo que se puede variar y aquí vamos a hablar de eso. También se muestra que a veces el costo disminuye con el paso del tiempo a medida que los directivos y los trabajadores adquieren experiencia y aumentan la eficacia del proceso de producción. Profe, esto también se muestra que a veces el costo disminuye con el paso del tiempo a medida que los directivos y trabajadores adquieren experiencia y aumentan la eficacia del proceso de producción. Sí, esa es como la manera en cómo ya con la experiencia aprenden a... Cuando una empresa ya lleva mucho tiempo en el mercado y tiene mucha experiencia, pues digamos que tiene más capacidad de movilidad frente al tema de los costos variables o fijos. Listo. Regálenme un minuto. Sí. Es que aquí me estaba yo confundiendo corto plazo y largo plazo. Vamos a todos los factores. Siga, Lina. La medición de los costos. ¿Qué costos son importantes?
Costos Dale. económicos versus costos contables. Los contadores se ocupan de seguir la evolución del activo y del pasivo y de informar sobre los resultados pasados de la empresa para uso externo. Por ejemplo, en los informes contables, los economistas analizamos la empresa pensando, perdón, los informes contables. Los economistas analizamos la empresa pensando en el futuro. Nos ocupamos de la asignación de los recursos escasos, por lo que nos interesa saber cuáles serán probablemente los costos en el futuro y cómo podría reorganizar la empresa sus recursos para reducir y mejorar su rentabilidad. Es decir, interesa el costo económico, que es el costo de utilizar los recursos de la producción, incluido el costo de oportunidad. Entonces, lo que yo les decía a ustedes, cuando el economista se preocupa por los costos, está hablando es básicamente del costo de oportunidad, no del costo que ya se gastó, sino cómo vamos nosotros a hacer para que el recurso que tenemos, regálenme un minuto muchachos, que es que yo así no puedo. Espérenme un momentico. Hola, que es que yo no soy capaz de pararle bola a tanta gente. Entonces, les decía, el costo económico, eso, digamos que se basa en el costo de oportunidad. Y si nosotros nos devolvemos a la génesis del concepto de costo de oportunidad, el costo de oportunidad es lo que me cuesta a mí la mejor, el uso de la mejor opción alternativa. Es decir, por ejemplo, usted tiene un dinero y usted con ese dinero podría hacer muchas cosas. Una, guardarlo bajo el colchón. ¿Qué sucede debajo del colchón? Debajo del colchón va a perder capacidad de compra, poder adquisitivo. ¿Por qué? Pues por la inflación y porque el dinero pierde valor en el tiempo. Usted podría llevarlo al banco y en el banco lo puede guardar en una cuenta de ahorros que no le va a dar una tasa de interés que le recupere ni siquiera la pérdida de poder adquisitivo por el tema de la inflación. O lo puede invertir. Entonces la pregunta es, al invertirlo, ¿cuánto rendimiento tendría que darme ese dinero? Pues tendría que darle lo que le daría el banco como mínimo sin que usted haga nada. Entonces el costo de oportunidad siempre es el costo que nosotros asumimos de tomar una decisión y no otra. Por ejemplo, usted está en vacación en Lina, usted decidió hacer vacacional, usted se hubiera podido ir para Cartagena, Okay. con la plata y con el tiempo. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el costo de oportunidad de hacer el vacacional? Costo de oportunidad es que no puedo salir. Literal. Exacto, no puedo salir. ¿Por qué? Porque tengo que estar estudiando. Ah, que es que uno puede conectar desde cualquier lado, sí, pero tengo que estudiar. O sea, la concentración no se consigue en cualquier lado. Entonces, ese es el costo de oportunidad. ¿Cuál es la mejor opción alternativa para mí? ¿Cuál es el costo que yo estoy dispuesta a asumir? Por ejemplo, un personaje que no está dispuesto a quedarse estudiando no puede coger un vacacional. Pues no conmigo. ¿Por qué? Porque tiene que estudiar. Así de simple. Así de básico. Así de simple. Ese es el costo de oportunidad. Listo. Dale. El costo de oportunidad es el costo de la oportunidad que se pierde por no destinar los recursos de la manera al mejor fin alternativo. Acá, estas diapositivas son un resumen. Ajá. Son un resumen del libro de Pindick, pero yo creo que es una edición anterior. Voy a aprovechar aquí para actualizarlo. Página 248. Vamos a ver si sí. Página 248. Bueno, aquí están los ejemplos. Sí, está bien. Entonces, página 248. Eso. Bueno, Sigo. listo. Dale. El costo irrecuperable. Espérame. Es el gasto que no puede recuperarse una vez que se realiza. También puede ser una inversión. Por ejemplo,
una empresa dice, bueno, vamos a investigar para crear un nuevo producto. Vamos a crear una nueva línea de producto, entonces hay que hacer un laboratorio, hay que hacer pruebas, ensayo, error. Ese dinero que están invirtiendo en ese desarrollo de ese nuevo producto, si ese nuevo producto sale exitoso, pues cuando salga al mercado y se cobre el precio por él, se puede ir recuperando la inversión, digamos, a muy largo plazo, porque igual se va a vender el producto. Pero si la investigación es fallida, ese dinero no puede ir a los costos de producción de otros productos, porque los encarecería y dañaría la estructura de costos. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Entonces, ahí es donde hay un ejemplo de cómo una inversión puede volverse un costo irrecuperable. Aquí me habla de la página 249. Costo irrecuperable, listo. Sí, Galina. El costo fijo y costo variable es cuando, otra vez, costo fijo y costo variable. Aquí se divide el costo Total, este es costo total o costo económico en dos componentes. Entonces, para nosotros van a ser sinónimos, costo total o costo económico. Y el costo total y el costo económico en el corto plazo se dividen en dos costos. ¿Cuáles son? ¿Quién me dice? Profe, Se supone que ustedes leyeron. El costo total y el costo económico se dividen en corto plazo en dos, que son ¿cuáles? Yo sé. Se divide en dos, yo lo voy a decir. Eso sí me acuerdo. Se divide en el costo fijo y el costo variable. En costo fijo y costo variable. Muy bien, dele. El costo fijo es el costo que no varía con el nivel de producción y que solo puede eliminarse cerrando. El costo fijo, para que se lo aprendan, el costo fijo no depende nunca del costo de producción. Perdón, no depende nunca de la producción. Ve, ¿qué le pasó a esto? Yo que le moví. Ya. El costo fijo no depende del nivel de producción. ¿Qué significa? Produzcase o no, se incurre en él. Denme un ejemplo de costo de producción. La luz, no. ¿Cuál? La luz eléctrica. O sea, Estamos hablando de una empresa. ¿Cuál? Sí. ¿Cuál? Por ejemplo. Estimados estudiantes, maestros y padres. Ay, profe. Por ejemplo. Sí, cualquier empresa, no sé, de camisas. Así no haya producción. No, mentira, no sé, ahí me perdí. Luis, Pero podría. costo fijo, un ejemplo de un costo fijo. Que no varía con el nivel de producción. ¿Me escucha ahí? Sí. Costo fijo. El alquiler. El alquiler. El alquiler. El alquiler. Sí, señor, tiene toda la razón. Produzcase o no, usted tiene que pagar Sí. el alquiler, ¿cierto? Entonces usted, por ejemplo, usted vive en una casa y usted se va para Cartagena. A usted no le dicen, no, es que usted fue 15 días para Cartagena, este mes págueme la mitad. No, eso es un costo fijo. Este o no tiene que pagarlo. Tal cual. ¿Estamos claros en ese pedazo? Señor. Ok, listo, muy bien. Costo variable, sí, Galina. El costo variable es el costo que varía cuando varía la producción. Ahí sí la energía. Si aumento más la producción, voy a requerir más energía. No, La energía, sí. el uso de la energía es mayor. Uh-huh. El costo variable varía cuando varía la producción. Entonces, el costo variable sí depende del nivel de producción. Entonces, yo hago una pregunta. Por ejemplo, yo soy de planta, yo soy vinculada en la Universidad de San Buenaventura. ¿Yo soy un costo fijo o un costo variable? Fijo.
Claro, estén ustedes o no, a mí me pagan la nómina. Ujú. Claro que me ponen a hacer otras cosas, pero soy un costo fijo. Por ejemplo, un profesor como quien, que es que ya hay tan poquitos de cátedra. Por ejemplo, como Francisco, que tiene un contrato a un año. Francisco podría ser un costo variable. Si no hay estudiantes, no lo contratan. ¿Sí me hago entender? Depende del nivel de producción. Listo. Sí, señora. Dale pues. ¿Cómo sabemos qué costos son fijos y cuáles son variables? A través del horizonte temporal que estemos considerando. En un horizonte temporal muy breve, por ejemplo, 1 o 2 meses, la mayoría de los costos son fijos. En un horizonte tan breve, una empresa normalmente está obligada a recibir y pagar los envíos contratados de materias primas y no puede despedir fácilmente a ningún trabajador, independientemente de lo mucho o poco que produzca. Eso fue lo que yo les mencioné ahorita, Sí, que yo señor. les decía, muchachos, ojo, a veces hay temporalidades tan cortas que usted no puede despedir el empleado si usted no esté muy de acuerdo con él. Ujú. Listo. En un horizonte largo, por ejemplo, 2 o 3 años, muchos costos se vuelven variables. En un largo horizonte, si la empresa quiere reducir su producción, puede reducir su planta de trabajo, comprar menos materias primas y quizá vender incluso parte de su maquinaria. En un horizonte muy largo, por ejemplo, 10 años, casi todos los costos son variables. Es posible despedir a los trabajadores y a los directivos o reducir el empleo no reponiendo las bajas voluntarias y una gran parte de la maquinaria puede venderse o no, sustituirse cuando se pueda, cuando se queda obsoleta y se achatarra. Entonces, en un horizonte muy largo, todo puede ser variable porque todo puede ser susceptible de ser cambiado, ¿cierto? Uh-huh. ¿Por qué se distingue entre los costos fijos y los costos irrecuperables? Porque los costos fijos afectan a las futuras decisiones de la empresa, mientras que los costos irrecuperables no. Los costos fijos son los altos en relación con el riesgo y no puede reducirse. Podrían llevar a Venga, una hagámonos empresa. un favorcito, vamos a darle más despacio, sin afán. Está bien. ¿Por qué se Sí. distingue entre los costos fijos y los costos irrecuperables? Sobre todo porque esta parte es muy importante, Deli. Porque los costos fijos afectan a las futuras decisiones de la empresa, mientras que los costos irrecuperables no. Por ejemplo, si yo estoy pagando un alquiler o una bodega o algo muy alto, eso va a afectar a las decisiones económicas de la empresa. Tengo que saber que tengo que producir muchísimas unidades del bien que voy a vender para lograr que ese costo fijo alto no se vea muy reflejado en el precio final del producto, para que el precio final del producto no esté muy contaminado por ese costo fijo. Uh-huh. Listo. Los costos irrecuperables no pueden ir a la estructura de costos porque me encarecen el producto. Ahí sería un gasto. Y como la tecnología es la forma y la manera que distingue una empresa de otros, puede ser que tanto la estructura de producción como la de costos entre las empresas sean diferentes, por lo tanto tengo que cuidarme de mi competencia. Entonces puede ser que la salsa de tomate fruco sea la más reconocida en el mercado y por eso es la más costosa. Sin embargo, uno puede decir, hay otras salsas de tomate más baratas, pero puede ser que venden tantas cantidades que no hay ningún problema en que sea más barata y que el margen de ganancia sea menor, porque la cantidad que venden pues hace que sea un negocio rentable. ¿Me hago entender? Sí. Y ese mismo ejemplo lo podemos trasladar a las carnes frías, a los productos de aseo y cosas de estas. ¿Listo? Uh-huh. Adelante. Los costos fijos que son altos en relación con el ingreso y no pueden reducirse podrían llevar a una empresa a cerrar. O eliminar esos costos fijos y obtener un beneficio nulo podría ser mejor que incurrir en pérdidas continuas. O sea que cuando usted tenga unos costos fijos que en relación con el ingreso sean muy altos, usted más bien dice, no, pues yo estoy trabajando para el del arriendo, mejor cierro. Sí. Es mejor no ganar a empezar a perder. Muy bien.
Dale. Incurrir en un elevado costo irrecuperable podría ser más tarde una mala decisión. Por ejemplo, el desarrollo infructuoso de un nuevo producto. ¿Por qué? Pues porque la plata que usted mete allí no la va a poder recuperar, dale. Pero el gasto se ha realizado y no puede recuperarse cerrando. Ok, entonces es un poquito complejo, ahí hay que tener mucho cuidado. Ajá. El costo marginal. Téngamelo ahí. Entonces, nosotros en la estructura de costos tenemos lo siguiente. Están viendo mi pantalla en Word. Sí, Luis. señora. Luis. Sí, aquí estoy. Muy bien. Entonces, los costos a corto plazo, ¿sí? Son aquellos que me van a costear la función de producción de corto plazo. Entonces, yo tengo mi función de corto plazo aquí, donde el capital es constante. Esta función de producción de corto plazo se costea por los costos de corto plazo. Ojalá a mí me hubieran explicado así. Entonces, a corto plazo, mi función de producción de costos dice que el costo total o costo económico es igual al costo fijo más el costo variable. Esta es la función de costos de corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que el costo fijo me costea el capital, que en este caso es fijo, y el costo variable me va a costear el. ¿Cómo le parece ese dato? Otra vez, el costo fijo. Me va a costear el capital, que en el corto plazo en producción es constante. Claro. Y el costo variable me va a costear el trabajo. El trabajo, claro. Total que sumados me va a costear, me va a decir que el costo total es lo que me cuesta toda la producción. Véala aquí. El máximo de la producción, ¿sí o no? Esta es la función de costos de corto plazo. Asimismo, yo puedo saber que el costo fijo es igual al costo total menos el costo variable. ¿Qué hice aquí? Despejé costo fijo. Y voy a despejar también el costo variable. Entonces yo puedo tener, a mí me pueden dar el costo fijo y el variable, lo sumo y me dan el total. Puedo tener el costo fijo y el costo total para saber, yo puedo conocer el costo total y el costo variable para hallar el fijo y puedo conocer el total y el fijo para hallar el variable. O conocer el fijo y el variable para hallar el total. Entonces, este despeje de aquí es bueno que lo escriban. Muy bien. Aparte de estas categorías,